Para este personaje tal vez no hay que hacer tanta presentación, ya que estoy casi seguro que es uno de los favoritos por muchísima gente. Así que dejemos que sea el mismo quien se presente. What the hell are you? I am Venom, and you are mine. Su verdadero nombre es Eddie Brook, vive en Nueva York, tiene una altura de 1,90 m, su peso es de 118 kilos, tiene ojos azules y su pelo es rubio cobrizo. Tanto su altura como sus ojos, como su pelo, como su peso pueden variar al transformarse en Venom, incluso hasta su carácter llega a cambiar bastante. Comenzando un poco con la historia, estando en el mundo de batalla del Todopoderoso, Spider-Man obtuvo un traje negro que resultó ser un ente alienígena que se fusionó con él. Spider-Man rechazó a este simbiote, que entonces se aferró al columnista del Daily Bugle llamado Eddie Brook, transformándolo en Venom. Ex periodista desacreditado, Brook culpaba a Spider-Man de haber arruinado su carrera al revelar el error cometido por él mismo al identificar a Sin Eater. El simbiote furioso con Spider-Man por haberlo rechazado incitó a Brook a vengarse y la pareja fusionada se dispuso a hacerlo. Armado con el conocimiento de la identidad secreta de Spider-Man y oculto al sentido arácnido de este, Brook se convirtió en uno de sus enemigos más peligrosos. Sin embargo, a veces declaraban una tregua y durante esos periodos Brook actuó como antihéroe matando a quienes amenazaban a inocentes. Un dato interesante aquí es que el simbiote al fluir sobre Eddie se sentía muy cómodo, ya que veía su alma gemela en el periodista suicida. Venom se ha reproducido varias veces y su descendencia ha buscado anfitriones por su cuenta como Scream, Carnage y su vástago Toxin, así como también Riot, Phage, Leisure y Agony, que se combinaron para formar a Hybrid. Cuando el cáncer de Brook regresó, el simbiote quiso dejarlo. Brook subastó la criatura y el jefe mafioso Don Fortunato la adquirió por $100 millones y le dio el traje a su hijo Angelo. Asqueado por la cobardía de Angelo, el traje lo abandonó hasta llevarlo a la muerte. El simbiote se ofreció a Mac Gargan, conocido como Scorpion, que aceptó con entusiasmo los poderes de la criatura. El nuevo Venom, aún más monstruoso, devoraba a algunas de sus víctimas. Gargan combatió con Spider-Man y se unió a los Thunderbolts en Civil War. Cuando el simbiote intentó reclamar a Brook, este se convirtió en Anti-Venom y estuvo a punto de matar a Gargan. Este se recuperó y luchó contra los Skrulls en la invasión secreta. Luego se unió a los Vengadores Oscuros de Norman Osborn, más conocido como el Duende Verde. Al acabar el reinado oscuro de Osborn, el gobierno separó al simbiote de Gargan y se lo entregó al mayor fan de Spider-Man, Flash Thompson, para trabajar como agente secreto. Flash solo podía usar el traje un máximo de 48 horas cada vez para evitar un vínculo permanente. Flash había quedado atado a una silla de ruedas por las lesiones sufridas en Irak. Al convertirse en el agente Venom, obtuvo piernas nuevas y superpoderes. Su trabajo en operaciones especiales lo enfrentó al Señor del Crimen, quien descubrió que Venom era Flash y secuestró a su novia Betty Brant, y fue ahí, en ese momento, donde Venom se alió con Spider-Man para rescatarla. Durante el evento de Spider Island, Venom trabajó con Anti-Venom, quien recordemos que es Eddie Brook, para hallar una cura a un virus arácnido y se alió con el Capitán América para luchar contra Spider-Queen. Venom pasó de héroe a villano cuando el Señor del Crimen lo obligó a trabajar para él, pero se redimió combatiendo contra Corazón Negro y Hellstorm.
lo que llevó al Capitán América a invitarlo a formar parte de los Vengadores. Después de unos choques más con el Señor del Crimen, Venom venció a Carnage y a un ejército de clones simbiotes. Luego, Flash buscó una vida más tranquila como profesor de gimnasia en un instituto de Filadelfia, controlando con una droga al simbiote. Sin embargo, el pasado, bajo la forma de toxina enviado por el Señor del Crimen para matarlo, iba a asegurarse de que aquello no durase mucho. Cuando Jack O'Lantern amenazó a la estudiante Andy Benton, Flash la protegió con una extensión del simbiote, pero no se dio cuenta que ese fragmento sufría posesión demoníaca, herencia de una batalla anterior de Venom con Hellstorm. Este clon simbiote se unió con Andy, que se convirtió en la violenta Manía. El Spider-Man superior convenció a Flash de que podía implantarse piernas robóticas y lo desposeyó de Venom. Este se fundió brevemente con Spider-Man hasta que Sahani Jaffrey, de Industrias Parker, reveló que sin el simbiote, Flash podría morir. Unido a Venom una vez más, Flash se convirtió en embajador de los Vengadores de los Guardianes de la Galaxia. Por otra parte, un intento de los Skrulls de robar el simbiote hizo que este perdiera el control y se fusionara con Groot, con Rocket y con Drax. Flash y los Guardianes acabaron en Clintar, el planeta de los simbiotes, donde descubrieron que estos persiguen utilizar la simbiosis para lograr la paz universal. Pero el logro de este objetivo está supeditado al estado físico y moral de cada anfitrión. Las tendencias violentas del simbiote Venom, adquiridas por su pasado contacto con anfitriones humanos corrompidos, fueron aparentemente limpiadas por la mente colmena de los simbiotes, y Venom se volvió a fusionar con Flash. Otra vez como agente Venom, se unió a los agentes del cosmos pacificadores fusionados con simbiotes de Clintar. El agente Venom derrotó al pirata espacial Mercurio, dejando que el simbiote lo poseyera brevemente, pero por desgracia el vínculo con Mercurio devolvió su violencia al simbiote Venom, que ahora era capaz de adoptar forma humana sin un anfitrión, e inició una orgía de violencia. Los simbiontes de Clintar le dijeron a Flash que el simbionte Venom nunca quedaría libre de la corrupción hasta limpiar la parte de él que se había fusionado con Andy y la había convertido en Manía. Luego retomó su papel de agente Venom y Manía se unió a él contra el crimen. Todo iba bien hasta que un agente del FBI atacó al agente Venom con un arma que separó a Flash del simbiote. Este abandonó a Flash y volvió con Eddie Brock. Spider-Man, esperando acabar con el simbiote de una vez por todas, vació un tanque de sustancias químicas sobre Flash y Eddie. El suero convirtió a Flash en anti-Venom y este sacó el simbiote de Eddie. Necesitando de un anfitrión, el simbiote se fusionó con el matón Lee Price y fue un participante poco dispuesto, mientras Price lo usaba para matar a criminales rivales. Enfrentándose con Spider-Man, Price perdió el control del simbiote, que se apartó de él y fue arrestado y juzgado, pero se salvó con el argumento de que había sido controlado por Venom. Luego tendió una emboscada a Manía usando un cañón sónico y lanzallamas para separarla de su simbiote, que se fusionó con él. Ahora, transformado en maníaco, Price intentó dominar el AMPA de Nueva York, pero su plan fue frustrado por una combinación de Spider-Man, agente anti-Venom y el simbiote que se fusionó con Eddie Brock una vez más. Después, Brock ayuda al simbiote a rechazar las oscuras intenciones de Knull, un antiguo dios de la raza simbiote. Como podemos ver en estos simbiotes, prácticamente se podría decir que no pueden vivir solos. Necesitan siempre estar acompañados de alguien, así que en algún momento se llega a encontrar un simbiote en la calle, traten de correr lo más rápido que puedan, porque las cosas podrían no terminar muy bien. A menos que ustedes quieran embarcarse en esta aventura del bien y el mal. Al inicio del video les prometí que les tenía un dato muy interesante extra, y ese dato es el siguiente. Les presento la EndoSim.
que es el modelo 50 de la armadura de Iron Man, que une los avances tecnológicos del héroe y las habilidades de los simbiotes, ya que está hecho de metal líquido inteligente. Las facilidades del traje es que se une al personaje psíquicamente y responde a sus órdenes mentales, lo que permite que Stark pueda desplegarlo cuando desee o incluso convertirlo en un Hulkbuster, siendo lo suficientemente fuerte para sobrevivir a batallas, y es capaz de crear ramificaciones como Venom y puede infectar a otras armaduras. Además, el modelo fue modificado para soportar ataques sónicos y de fuego, muy típicas situaciones que aquejan a los simbiotes. Sin duda, es una de las mejores creaciones que logró uno de los héroes más queridos de Marvel. Qué dicha que se quedaron hasta el final de esta historia y conocieron un poco más de los verdaderos secretos de este famoso y controvertido inquilino alienígena y sus familiares. Si les gustó el video, denle like y denle a la campanita para que reciban las notificaciones de historias nuevas. Soy el historiador, nos vemos muy pronto.